Sean bienvenidos, estimados docentes. Durante este video trabajaremos alrededor del concepto del texto argumentativo en la radio, entendido el género de opinión, ¿sí?, como un género radiofónico dentro de los programas radiales. Primeramente definiremos qué es la argumentación, es exponer, ¿sí?, un razonamiento, ya sea de manera oral o escrita, en este caso será de manera oral, que busca persuadir acerca de la veracidad o no de una determinada proposición o tesis, ¿sí? De esta manera es un conjunto de ideas, de argumentos ordenados de manera coherente, con lógica interna, ¿sí?, en función de poder convencer a otro, en este caso al oyente, acerca de una determinada proposición o tesis que nosotros defendemos. De esta manera, los elementos básicos, uno de los elementos básicos de la argumentación es la defensa, justamente de esa idea o tesis, la presentación de un proceso de razonamiento, como explicábamos, ordenado de manera coherente y lógica, y un establecimiento de un contacto con ese oyente, ¿sí?, de una conexión con esos oyentes. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación? El objeto, ¿sí?, la tesis y los argumentos. El objeto que tiene que ver con el tema general sobre el cual nosotros vamos a argumentar. La tesis es la idea más particular, ¿sí?, sobre que nosotros buscamos defender. Y los argumentos son las ideas, ¿sí?, las razones que nosotros, con las cuales fundamentamos esa tesis, ¿sí?, que nosotros queremos defender. ¿Cómo vamos a organizar el contenido de un texto argumentativo y en este caso de la argumentación de la opinión en un programa radial? Por medio de, primero vamos a tener en cuenta la introducción, donde nosotros ahí vamos a buscar establecer un primer contacto con el oyente, ¿sí?, vamos a intentar captar la atención de él, y vamos a exponer nuestra tesis principal, la tesis que buscamos defender, ¿sí?, la idea que buscamos defender. En un segundo momento vamos a tener el desarrollo, exponiendo las ideas que fundamentan, ¿sí?, las razones que fundamentan esa tesis, y la conclusión, que es la parte final, que contiene como un resumen, ¿sí?, de todo lo que venimos diciendo. De esa manera vamos a organizar el texto argumentativo de manera oral en la radio, ¿sí? De esa manera vamos a organizar lo que es la argumentación, la opinión, dentro de un programa radial. Más adelante, en esta diapositiva, vamos a ver cómo se clasifican, ¿sí?, estos géneros de opinión. ¿Cuáles son los tipos de textos argumentativos? Tenemos muchos, por ejemplo, los ensayos, las propagandas electorales, la publicidad, los textos legales, y en este caso vamos a hacer énfasis en los textos de opinión, donde que aparecen en los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, las editoriales o los artículos de opinión escritos, por ejemplo, en los diarios, o también existen editoriales o columnas de opinión en la radio, que es justamente donde nosotros vamos a trabajar y hacer énfasis, porque lo que estamos creando es justamente un programa radiofónico, un programa radial. Los argumentos, por otra parte, pueden ser de diferentes tipos. Entre ellos tenemos argumentos racionales, ¿sí?, basados en ideas que están aceptadas socialmente, argumentos de hecho, donde tenemos pruebas concretas, ¿sí?, comprobables acerca de eso que decimos. Tenemos argumentos de ejemplificación, digamos, donde tomamos ejemplos concretos para poder fundamentar la tesis, argumentos de autoridad o argumentos que apelan a los sentimientos. Por otra parte, ya haciendo más foco en lo que sería la radio, ¿sí?, tenemos el texto argumentativo en la radio y definiendo primero el género radiofónico, ¿sí?, que un género radiofónico es el conjunto de características comunes a una determinada forma de narrar o decir algo, ¿sí?, una determinada forma que adopta una manera de narrar o decir las cosas, ¿sí? Y el programa radiofónico ya es un espacio de contenidos diversos, que tiene una estructura interna, que es justamente lo que nosotros buscamos construir, ¿sí?, crear. Tiene una estructura interna, una estructura propia, una duración determinada, y puede encontrarse dentro de ese programa radiofónico diferentes géneros, ¿sí? ¿Cuáles son esa tipología? Tenemos muchos, entre ellos el flash noticia, el avance informativo, el boletín horario, y dentro de los géneros informativos y los géneros de opinión tenemos la noticia. Dentro de los géneros informativos, la noticia, la entrevista, que ya ustedes pudieron trabajar y ver en un video anterior, ¿sí?, dentro de la plataforma de Usalta, la crónica y el reportaje. Y dentro de los géneros de opinión tenemos el comentario, el editorial y la crítica, ¿sí?
¿Cuáles son las formas, ¿sí?, que adopta la argumentación, sobre todo en un programa radial? Según la situación comunicativa tenemos una estructura monologada, que sería por ejemplo el caso de las editoriales, ¿sí?, donde tenemos la voz del locutor o de un solo sujeto que habla, ¿sí?, y que expone sus tesis, sus fundamentos, y defiende una determinada proposición o idea. En ese caso, por ejemplo, tenemos editoriales deportivas, editoriales políticas que aparecen en la radio, donde tenemos un solo sujeto que expone en torno a una determinada idea de la actualidad, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos la estructura dialogada, donde ya no tenemos solamente la voz de la persona, de ese sujeto, ¿sí?, exponiendo, sino que también tenemos un diálogo con las otras personas que están dentro de este programa, ¿sí?, y que construyen y que ellos también exponen sus ideas en torno a esa determinada tesis u objeto sobre el cual se está debatiendo. Y luego tenemos, por ejemplo, las mesas redondas, donde invitamos, por ejemplo, a especialistas sobre determinada temática para que pueda, digamos, hablar o compartir su punto de vista profesional acerca, por ejemplo, del COVID o acerca, por ejemplo, de la educación sexual, entre otras cuestiones, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, y lo planteo anteriormente, acá nosotros les dejamos algunos ejemplos, ¿sí?, de links de páginas donde ustedes van a poder entrar para conocer acerca y poder saber cuáles son las editoriales, ¿sí? Tenemos editoriales tipo políticas en Radio Mitre, en Radio Rivadavia, y también tenemos un enlace de YouTube donde ustedes pueden ver con más precisión lo que son las editoriales, ¿sí? Esperamos que este video les pueda ser útil, ¿sí?, para poder desarrollar y crear sus propios contenidos, y nos estaremos encontrando alrededor de la plataforma EduSalta. Saben que tienen a disposición la mensajería interna y bueno, estaremos en contacto por medio de las clases de consulta. Muchísimas gracias.